el presidente Leonel Fernández, el presidente del PLD, toda vez porque lo que iba a haber una comparación, si eran poca gente, si eran pocas personas en comparación de sí, lo iba a que llevar más sucedió gente que Luis Abinader. Partiendo de ese supuesto salió bien librado y yo diría lo suficientemente exitoso, porque cuando los hechos se dan y hay un grupo que está ahí y completa, y es lo que presenta los diarios. Y yo me doy cuenta de la misma por lo siguiente. Leonel insiste en la defensa de los principios de la Constitución. Leonel pidió a los legisladores escuchar la voz del pueblo que se opone a la reforma. Leonel mueve multitud. El segundo fue el hoy, el primero el día. El periódico Nuevo Diario, Leonel Fernández mueve multitudes contra reelección presidente Medina. Aquí está la foto del Nuevo Diario. Respeto mucho a Danilo, pero no lo puedo apoyar. Es el Diario Libre, la principal. Y la principal del listín es: Leonel se da baño de lluvia y de masas contra la reforma y presenta también una panorámica. O sea, a partir, ¿no? El Caribe, que lo tiene don Dani ahí, ¿qué dice el Caribe? Leonel lamenta diferencias, pero Constitución está primero. Encabezó un multitudinario mitin en rechazo de la habilitación de Danilo Medina. Pese a rumores, la reforma no fue sometida en el Senado. Ahí está. Así es. Otro miércoles que se le cae a Luisín. Bueno, don Luis, yo no sé qué usted va a decir. Yo tengo algunas cosas que decir que no sé usted qué va a decir. Se quedó sin palabras. ¿Qué le digo? Sin palabras se llama, se quedó sin palabras. No, y ya hay algunos de ese grupo que comienzan a decir que ya no hay tiempo. No, y yo después con la contundencia que habló el arquitecto Montalle, dando los detalles de los 4 puntos. No, Freddy, no tenía que hablar de contundencia, es que está listo. Una cosa es lo que no se llevó y no se llevó, ¿verdad? Ahora, antes de entrar en razones, ciertamente ayer sesionó la Cámara del Senado, porque la pregunta es si sesionó o no. Pasó lo mismo que el pasado viernes, que se convocó de manera inusual la Cámara de Diputados. Hay quienes dicen que eso se adelantó, que no había que anunciarlo, pero sesionó de manera normal. Y ayer la Cámara del Senado sesionó de manera normal. Charlie Mariotti cogió un turno y salió con unos papeles. Y hubo un poco de suspenso pensando de que eso iba a ser, pero era un proyecto ahí que el que se estaba conociendo, no fue nada de eso. La gente debe saber que esto no puede ser que alguien llega y lo presenta. Eso tiene que estar en la agenda del día. Eso lo maneja el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, que al igual que la última sesión de miércoles, ayer en la mañana estuvo en Palacio y se reunió con el presidente Danilo Medina. No me parece no fue como el caso anterior, que eso a última hora se tumbó, sino que real y efectivamente no se puso en agenda, no se presentó y ayer no se llevó el proyecto, que está listo el proyecto de la reforma. Les puedo decir que contiene varios puntos, ha sido consensuado ese proyecto. ¿Con quién, don Luis? Con el sector, con empresarios, sectores de empresarios, con los alcaldes municipios, con el PRD, con varios actores, inclusive emisarios, no tengo los nombres, pero emisarios de parcelas políticas. Tiene Revise eso de consensuado. Oye, ha sido consensuado, revise eso. Tiene la parte que tiene que ver con el poder municipal, tiene 4 o 5 puntos. La unificación de las elecciones, la eliminación del párrafo ese tipo de situaciones. Tiene ese proyecto que como tal está a nivel de proyecto y de someter. En el interín se presentó entonces, se hizo la sesión del Senado, no hubo evidentemente ninguna situación que presentar y luego vinieron las reacciones. La reacción del senador José Rafael Vargas, que pertenece al grupo de Leonel Fernández, que dijo que no se había presentado porque no se tienen los votos.
Esa fue una reacción ayer. Salió al frente del batallón de parte de esos senadores. Guichardo también se pronunció al respecto, pero Reinaldo Pared Pérez dijo que no se había presentado, pero lamentó mucho que el presidente de su partido se hubiese presentado a protestar contra un Congreso que preside también un dirigente de su partido. Vistas así las cosas, el presidente Fernández hizo un discurso ya y por primera vez, cosa que no lo había hecho, citó al presidente Medina, diciendo que lo respeta mucho, pero que esta vez no lo puede apoyar. Le habló a los miembros de su Congreso, lo cual sella ya una... verbaliza, presenta la confrontación de tú a tú, ya no de imágenes, de fotos, sino el enfrentamiento es como se viene señalando, como se viene observando y como se viene dando. Es un enfrentamiento de dos grupos que al final va a establecer o separados, pero dos PLD, y no caben dos PLD en esas circunstancias. Enseñó músculos ayer el presidente Fernández. Había incertidumbre por el tema del torrencial aguacero que comenzó a las 3 de la tarde. Pero comenzó a llover desde el mediodía. Sí, pero lluvia que realmente en algunos momentos ni se veía parte, pero evidentemente salió ayer por lo menos con una buena presencia de personas, y evidentemente por ahí van las cosas en el día de ayer. Mientras tanto no se presentó la reforma constitucional. Freddy, hacías referencia a la conversación ayer aquí en el programa de Alejandro Montaz, que es el director de la CAS. Y yo creo que la reacción del senador Valentín con respecto a lo que dijo Alejandro Montaz ayer aquí es una demostración de lo disperso y amorfo que es el grupo que sigue a Danilo Medina. Valentín debió saber que Alejandro Montaz vino con una intención al programa. Alejandro Montaz ha sido escogido dentro de un grupo de voceros de gente que sigue al presidente Medina para defender ese proyecto. Que no lo tenían y que no lo habían hecho, que estaban escondidos. Efectivamente. Ayer vino Alejandro Montaz con un propósito a este programa. Lo descubrí en la entrevista, en la conversación. Y entonces vino con el propósito de comunicar que el proyecto está listo, vino a comunicar los puntos de la Constitución que iban a ser modificados. Ese fue el propósito. Y lo vino a hacer después de ser autorizado por su jefe político. Entonces, el senador de la República, que supuestamente va a presentar el proyecto de reforma, no sabía eso. Esto es una cosa que estamos jugando a la política. Esto es un desorden lo que tienen esta gente, que uno no se explica, ¿verdad? Yo decía... ya Gonzalo había dicho. Exactamente. Hay un equipo trabajando en eso. Exacto, entonces Gonzalo también lo anunció. Esto es un desorden, esto es un desorden. Esto es un desorden que tienen, que son parte de un equipo y no sabe cada uno lo que le toca. Uno contradice al otro, el otro desautoriza al otro. Entonces eso es un desorden en política. Yo decía que era un hecho raro, no se había dado nunca, y comparto con eso la visión de Melanio Paredes, que un presidente de un partido en el gobierno vaya a protestar al Congreso. Eso nunca se había visto. Pero quizás son de las cosas que nunca se han hecho, que nunca se han dicho, que nunca se han visto, porque el episodio de estos días tiene un elemento extraño, y es que la gente del presidente Fernández han estado haciendo todo esto, que ayer creo que fue el punto más culminante de la campaña que ha desarrollado Fernández para tratar de impedir la modificación de la Constitución. Pero el grupo que le adversa sigue mudo. Ayer hubo un intento de Alejandro aquí, el único intento que yo conozco, y lo de Gonzalo en un programa de radio. Pero ese grupo, el grupo político que puede alentar eso, sigue mudo, tranquilo, no reacciona, no pasa nada. La única reacción así de gobierno es las declaraciones de la Presidencia de la República para poner en contexto las palabras o la conversación con Mike Pompeo, el jefe del Departamento de Estado, con el presidente Danilo Medina. Es la única vez que reaccionan oficialmente para poner algo en contexto, para que las cosas se aclaren. Pero lo que ha estado ocurriendo, yo creo que para la gente que hace estudios de opinión o que hace
estudio de comparación de momentos especiales en la vida política del país, es una cosa insólita lo que está pasando, porque es que a usted le dan, y usted ni se queja, ni grita, ni habla, y usted le dan golpes. Yo creo que lo que ha ido aconteciendo es como para que la gente entienda que ciertamente los que están en el Congreso, senadores y diputados, están a punto de cometer una violación grosera a la Constitución de la República. Ese es el estado de ánimo y de opinión que se ha generado. Por eso alguna gente de la comunidad internacional están opinando de la forma que lo han hecho. Ayer lo hizo Rudolph Giuliani hablando de la inconveniencia de modificar la Constitución de la República y de que eso puede dar espacio a un periodo de dictadura en la República Dominicana, que es el discurso que se ha articulado. Ya citábamos ayer lo del expresidente de Colombia, Ernesto Samper Pizano. Ayer lo citábamos. Y así yo he dicho que hay otras declaraciones que se van a producir de figuras internacionales que han gobernado algunos países de Latinoamérica que se van a pronunciar en los mismos términos. No dudo yo ahora que con Clinton aquí, a Clinton le saquen unas declaraciones también interesándose en el proceso dominicano y expresando su preocupación porque la democracia puede estar en juego. Eso se ha ido construyendo y se ha creado ya esa opinión casi generalizada de que aquí estamos al borde de una crisis institucional por el hecho de que el Congreso pueda conocer, que no digo yo aprobar, pueda conocer de una propuesta de modificación que la puede aprobar o que la puede rechazar. Creo que al doctor Fernández le fue muy bien. Yo era partidario, lo sigo siendo, de que él no se presentara allí, pero dio una demostración importante de fuerza en el camino que ha elegido para generar este estado de opinión que ha generado. Creo que sigue teniendo éxito. El acto fue muy bien organizado, muy concurrido, y el discurso que pronunció logró el efecto que se procuraba, que era entusiasmar a las masas que estaban acompañándole. La lluvia no paró la actividad. En el momento en que se estaba acercando al Congreso, ahí comenzó a hacerse mucho más fuerte una llovizna que caía, y con brisa inclusive, y entonces el presidente se transformó, porque en una ocasión lo vi con saco, después en camisa, después lo vi entonces con una gorra, con un jaque, y cuidándose del agua. Ahí le estaba acompañando, como ven ustedes en las imágenes. Bueno, se enchumbaron todos. Sí, ahí estaba su hijo Omar Fernández en el momento en que el presidente hablaba, y en el vehículo en que llega con Henry Merán, llega con Rafael Núñez, que es el director de comunicación. Henry Merán viene siendo como el diputado de la patria, algo así. Henry Merán ha estado muy activo, sí. Ha estado muy activo. Yo creo que le ha quitado incluso protagonismo a gente muy cercana del presidente Fernández, y ha asumido él un rol protagónico, sobre todo después de aquella cuestión de los gases, las bombas lacrimógenas. El hombre se ha convertido en una figura icónica para el grupo de Leonel Fernández en la resistencia a la modificación. Y como que tiene un altitaje ahí, porque con los gases él hizo el trabajo. Ah, sí, hizo el trabajo. ¿Hay algo de actuación, lo que te quiero decir? Algo de actuación. Don Freddy, y no dice que usted es amigo de ellos. Ese es mi hermano. Ese es su hermano. O sea, cuando él se le dio, eso fue un teatro. Oh, pero don Luis, usted sabe. Pero don Freddy, pero aprovechó las circunstancias. Un hombre enfermo. Una realidad. Este hombre tuvo interno. Freddy, y el internamiento también fue Freddy, entonces. no relaje con la salud de la gente. No, pues la verdad no se juega. Dice, yo no sé. Oh, pero don Freddy, pero él estuvo interno. Asmático, un hombre asmático. Dicen Y que es lo fueron a asmático. visitar allá. Sí, asmático. No, porque lo visita no es nada, Luisín. Pero Ajá, pero hay un grupo de gente que lo meten preso y se va a visitar en una clínica y lo van a visitar y que está enfermo. No. Pero parece que él pero bájale algo, don parece Freddy. que él es asmático. no, pero de que artistaje. Don Luis, eso fue lo que yo aprecié, usted ve. Está diciendo lo que vio. No. Ay, no. Pero yo... Mira, un excelente legislador. Sí, muy bueno. Sí, después de ese tablazo, arréglelo. Yo no sé si él va a ser candidato a diputado por San Juan, pero en San Juan los números de él no están bien. A lo mejor después de esto cambia. Quiera Dios que sí, porque lo veo muy activo y creo que ha hecho un papel en el proceso en que está hecho un buen papel. Él está activando en ese grupo y ha defendido la causa de ese grupo que encabeza el doctor Fernández.
Hay una respuesta que dio el doctor Fernández a mucha gente. Yo me sentí incluido en ese grupo. Él dice que lo que él está haciendo no es un asunto de lucha de grupo, que no es un asunto por el poder, sino que es una cuestión de principio. Yo sigo creyendo lo anterior. Yo creo que es una lucha política en que él quiere quitarle a Danilo lo que Danilo quiere conservar. Para mí el asunto es muy sencillo. Yo no soy de los que cree que aquí está en juego otra cosa que no sea una lucha política que tiene unos ribetes interesantes, porque pocas veces se había visto lo que se está viendo. Uno conoce lo que se dio en el PRD y las veces que se ha dividido el PRD, pero ya eso de ir casi a la vía de hecho, de yo estoy aquí y yo casi no. Bueno, sí, eso ya, no es que yo mando, no es que mi gente fueron a protestar al Congreso, no es que mi gente ha ido a denunciar un intento. Dio la cara. Dio la cara y asumió directamente la lucha, y entonces a partir de ahí hay una cuestión que preguntarse ahora. Creo que mucha gente se hace la pregunta de ¿y ahora qué? Una canción, creo que hay una canción, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué va a pasar? Mucha gente cree que no hay tiempo para modificar la Constitución de la República. Ayer decía el secretario general que hay tiempo para eso, si se quiere. Pero lo que yo veo, Dani, es como que hay indecisión. Bueno, yo creo que una de las cosas que no ayuda a esto es lo que yo les observaba ahorita, de que el equipo luce disperso, no está cohesionado. Eso es una. Otra cosa, se ha dejado percibir que hay una indecisión o un temor. O temor. Que eso puede estar vinculado con el hecho de que no tengan los números suficientes como para pasar el proyecto, porque el gobierno o el presidente, para ponerlo en el contexto real, es un asunto que lo maneja el presidente de la República, que se llama Danilo Medina. No el gobierno, algo está en otro mundo. Isidoro Santana anda por otro lado, que lo ha dicho. Y Tony Isa anda por otro lado, y es posible que haya otras figuras, que hayan más figuras importantes en el gobierno que no han hablado, que quizás también anden por otro lado. Digo, es posible, porque las únicas gente que he escuchado defender esto del gobierno cercano al presidente, entendiendo que debe ser habilitado Medina, es a José Ramón Fadul, a Francisco Javier García, al director de Administración Pública, Ventura Camejo. Pero para que usted vea, Dani, justamente quien yo pensaba que iban a ser los protagonistas de ese episodio fueron esas dos figuras que usted mencionó, Francisco Javier y el doctor Fadul, que son buenos expositores, que son políticos creíbles y que tienen el nivel. Sin embargo, eso no, uno sabe que están con el proyecto, pero no salen a defenderlo. No hay una voz que sea la que comanda el equipo. Es que el equipo luce así disperso. Porque Gonzalo fue a un programa de radio, José Ramón opinó ayer, y uno sabe en lo que está, pero como que el proyecto, y por eso lo quiero circunscribir al presidente, parece que el proyecto solo está en la cabeza del presidente, en el corazón del presidente. Y en política, digo, Danilo es un político veterano, ¿verdad? ¿Quién le puede dar cátedra de política? La estrategia de Hipólito. Bueno. Ese cuento hay que contarlo un día como hoy para que la gente entienda por qué la estrategia de Hipólito. Hay que contarlo. Pero lo que digo es, parece que solo está en la cabeza del presidente, y la gente se pregunta ahora qué va a ocurrir. Mire qué ocurrió ayer. Ayer el Senado de la República sesionó. No estaba en agenda el proyecto de modificación de la Constitución. ¿Podía conocerse ayer el proyecto de modificación de la Constitución? Sí, podía conocerse. ¿Cómo se conoce? Yo lo expliqué aquí la semana pasada. Para variar la agenda del día o la orden del día, como se le llama en el lenguaje parlamentario, para variar eso se necesita de las 2/3 partes. En el Senado, la 2/3 partes está con el proyecto de modificación. Es decir, si el Senado hubiese querido conocer el proyecto ayer, perfectamente lo hubiese podido conocer. ¿Por qué razón no lo conoció? Bueno, por la presencia del presidente Fernández, probablemente. Una. Dos, porque los números no estaban y no se puede dar el lujo el presidente de la República de presentar el proyecto si no está seguro de que el proyecto va a pasar. Presentarlo y no pasarlo favorablemente sería un gran desacierto y un grave error político. ¿Qué ocurrió entonces? Termina la sesión del Senado y se convoca para el martes.
antes de terminar la sesión, para dar un detalle que Luisín un poco pinceló, el actor, porque en esta política hay muchos actores y muchas actrices, el actor Charlie Mariotti, senador de Monteplata, se presenta con un documento y mucha gente ha pensado que Charlie o Julio César Valentín serían los que presentarían el proyecto de modificación a la Constitución. Charlie Mariotti se para y comienza a motivar un proyecto que bajo ninguna circunstancia puede entenderse que ese proyecto riñe con la Constitución de la República. Entonces, a partir de ahí, todo el mundo se para a mirar, la expectación, y aquí está el proyecto, y resulta que lo que Charlie Mariotti estaba presentando era una ley de modificación de la ley que crea la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Nada que ver con la modificación de la Constitución. Pero Charlie hizo un show. Terminó la sesión. Entonces, cuando termina la sesión... expectativa. Exacto. El presidente del Senado convoca para el próximo martes. Un grupo de senadores dice, pero ¿por qué el martes? Los miércoles son las sesiones ordinarias. Son 3 días de sesión. Sí, martes, miércoles y jueves. Pero el Senado, ayer fue que me percaté con ese reclamo, el Senado fundamentalmente parece que es los miércoles que hace sesión, se toman los martes para asuntos de comisión, y un grupo de senadores protestó, pero ¿por qué no para el miércoles? Y Reinaldo Párez Pérez le dio una explicación, dijo que el miércoles yo tengo un compromiso personal. Yo no sé si la excusa fue solo una excusa o es que el martes todavía ellos pretenden presentar el proyecto de modificación. El martes estamos a 23 sí. Y el 26 termina la legislatura. Hasta ahora, el presidente de la República no ha dado ninguna señal. O sea, uno sabe en lo que él está, usted lo puede sospechar, pero él no ha dado ninguna señal de que él está en eso, ¿verdad? Si él espera que se vence el plazo de la legislatura, que es el 26, y entonces él, mediante la atribución que le confiere la Constitución, convoca a una prórroga del Congreso. Una legislatura extraordinaria. Ya ahí entonces uno va a ver claramente que el presidente está en eso, ¿verdad? Si el proyecto se presenta el martes 23, la legislatura tendría que extenderse automáticamente porque con ese proyecto en curso no puede cerrarse la legislatura. Una vez se inicia ese proceso, de manera automática se prorroga la legislatura hasta que eso concluya. Entonces el martes puede ser todavía un día clave para que Luisín fracase, porque Luisín dice que es el miércoles. Vamos a ver qué pasa. Pero la verdad... Yo reporto los días que dicen, porque ayer fue... Yo sé. No, lo de ayer era... Después que yo vi a Alejandro con esa Le digo seguridad. algo, para que usted vea cómo son las cosas. El miércoles pasado estaba más seguro que ayer. Estaba más listo. Sin embargo, ayer fue cuando un vocero de ese equipo... Sí, salió y lo anunció. Vino, pero Gonzalo dijo que se estaba trabajando, pero ayer vino un vocero de ese equipo del presidente Medina y comunicó en este programa, se va a presentar hoy a las 4 de la tarde y los puntos a ser modificados de la Constitución son tales y cuales. 4 puntos. Sí. Eso se produjo ayer aquí. Que dicho sea de paso, No, y además lo dijo con autoridad, que creíble. Y yo decía, es la única vez que escucho a una gente de ese equipo decirlo claramente que ellos van a modificar la Constitución y decir los puntos que se iban a modificar. Primera vez que yo lo escucho. Que renunció, dicho sea de paso, Montaz renunció a su aspiración a la alcaldía del distrito y dijo que el motivo era continuar trabajando con el presidente. O sea que era importante lo que decía Montaz aquí ayer. Pero quiero hacer 2, 3 observaciones. Empezando desde atrás. Ustedes dicen, dice don Dani, bueno, que el presidente, los colaboradores parecen que no están de acuerdo. Uno dice una cosa, no se ven coordinados y no salen, como que todo el danilismo no ha salido a defender o a decir que quieren la reforma. Entonces yo pienso que es lo contrario. Yo pienso que el presidente no ha dicho en ningún momento, hasta este momento, el presidente no ha dicho que tiene la intención, que tiene el deseo de una reforma a la Constitución para un tercer periodo. No lo ha dicho el mandatario, o sea que yo pienso que es contrario. Yo pienso que los que hacen presión sobre el presidente son estos colaboradores y que es él el que no quiere, o sea, el que ha mantenido frenada la reforma a la Constitución. Puedo verlo de esa forma. Por otro lado, y el tema de los legisladores, esa posición ayer de Julio César Valentín
que en algún momento fue leonelista, ahora es danilista. Bueno, las cosas van cambiando, las lealtades van cambiando también, depende. Danilo era leonelista también. Sí. Danilo era de Leonel. Como vayan los intereses, así mismo van cambiando las lealtades de algunas personas, no de todos. Por eso el presidente Danilo Medina no cree en muchos de esos legisladores, de esos senadores, o son todos los que están ahí, los candidatos del presidente en sus demarcaciones para el próximo proceso electoral. No, el presidente quiere a sus legisladores, a los que irán en cada demarcación. En Barahona, del Castillo Sabiñón, o ustedes creen que es Edis Mateo, y en Dajabón ustedes creen que el candidato del presidente Leonel Fernández Sonia Mateo. No se crean eso. El presidente quiere sus propios legisladores, por eso no cree mucho en ellos. Y él sabe, el presidente sabe cómo se maneja el tema de las lealtades con esos legisladores, que automáticamente llega otra gente mañana, no tiene que ser Leonel Fernández, puede ser otro, y así se van en línea con el que llegue, porque no hay una lealtad real al liderazgo del presidente Danilo Medina. Ahora, él sabe que se van y que se le van. Ahora, un poco más entonces, perdón, don Luis, ya para terminar con lo afuera, entonces, con el doctor Leonel Fernández, cuando él hacía referencia a que le dicen que se someta, que él es minoría y que se someta a la mayoría. Entonces decía él, bueno, es que el tema no es, y realmente está en minoría en el Senado y está en minoría en la Cámara de Diputados, pero entonces asume el tema y dice, no, es que el tema no son quizás los 30 y pico de legisladores que tenga o los 2 senadores que tenga en el Senado. Es el 70, el 80% de la población que se opone a la reforma a la Constitución. O sea, para que vean cómo ha asumido el presidente Leonel Fernández o cómo le ha convenido que esa buena parte de la población, cuando hacen las mediciones, que dicen que no está de acuerdo con la reforma, o sea, el tema de él no es la minoría que pueda tener en el Congreso, sino esa mayoría que se opone a la reforma a la Constitución. Don Luis. Mire, un poco más allá del hecho del episodio que hemos narrado, que fue como aconteció, está ratificado y claro la definición de dos PLD, uno grande, uno pequeño, o de dos grupos totalmente ya alineados. Fíjense que quienes siguen al presidente Leonel Fernández estuvieron ahí al pie del cañón, desafiando no la lluvia, desafiando a sus compañeros y diciéndole, nosotros estamos con este líder. Los otros que están alrededor del presidente Danilo Medina están en la misma situación. Esto un poco más allá, son 2 trenes que han chocado, me copio una frase ahí de mi amigo Luis Medrano, 2 trenes que están en una ruta y que ayer se pusieron de frente. Ya no en un estadio olímpico donde enseñó el presidente, no, él lo llevó ahí al escenario donde tiene la decisión el grupo del presidente, donde tiene la decisión el Congreso. Entonces, visto así las cosas, aquí hay que comenzar a perfilar qué es lo que va a ocurrir hacia más adelante. Hacia más adelante es cómo sería la composición política, el resultado electoral de un PLD totalmente dividido frente al proceso electoral del año que viene. Exista o no la reforma constitucional, porque lo que se vio ayer, más que un desafío, es un posicionamiento de ese grupo. Y al estar establecido ese grupo, ahí lo que va a ver ese grupo cómo va a marchar. Yo no veo posibilidad, no de un arreglo, no, sino de que uno esté apoyando al otro y el otro al uno, no importa dónde estén. Ese fraccionamiento que se oficializó definitivamente ayer, precisamente en el Congreso, tiene sus lecturas hacia el futuro. ¿Cuál es el futuro? El proceso electoral. ¿Cómo se va a componer ese ciclo? Aquí hay que no se puede uno olvidar. ¿Por qué existen esos partidos pequeños y tienen esas presencias en los gabinetes, en los gobiernos? Porque aquí, en un momento dado, por la composición nuestra electoral, grupos pequeños han ayudado a conservar el poder y ganar en primera vuelta. Si eso han sido grupos pequeños, grupos que puedan seguir a uno u otro deciden un proceso electoral. Entonces, ¿qué se vislumbra? Bueno, se vislumbra una oportunidad de oro para la oposición y entendiendo como oposición el que está mejor posicionado, el PRM.
porque definitivamente el PRD declaró que está alineado con el presidente Danilo Medina. Los 8 partidos de oposición definieron estar alineados con el presidente Leonel Fernández. El resto de las organizaciones de izquierda y esos líderes emergentes como el Falpo, como Guillermo Moreno, etcétera, ni siquiera se han presentado, o sea, no tienen presencia, están fuera del escenario electoral. Dicho así las cosas, aquí hay que comenzar a ver a partir de ayer que tenemos un panorama diferente a propósito de que el PLD está fraccionado. A mí me llama la atención que el grupo que sigue al presidente Danilo Medina, que es mayoría en las instancias de dirección, está ahí sentado observando, pero en algún momento va a sacar sus músculos. ¿Contra quién va a sacar los músculos? ¿Contra el PRM que tiene que hacerlo? No, lo va a sacar contra una parte de ellos que es del PLD, porque ayer se la sacaron. Los músculos que sacó ayer el presidente Leonel Fernández ayer no habló de Abinader ni de Hipólito. ¿De quién habló? De Danilo Medina y de sus compañeros del PLD. Entonces, esa situación, un poco más allá de la lluvia, de la reforma y de lo que está ocurriendo, te pauta un escenario totalmente diferente hacia el futuro que uno no lo pensaba ni lo imaginaba, porque el PLD era una logia. Dicho esto, creo que aquí pudieran haber un cambio que no lo reflejan todavía las encuestas en el resultado electoral. Todavía, como dijo Reinaldo Pared Pérez, queda tiempo para la reforma. ¿Cómo no? Y puede haber la reforma. Entonces ahí lo que se va a definir si el presidente Medina va a ser candidato. Si lo fuera, entonces hay que ver cómo va a ser esa composición. Si no lo fuera, igual cómo va a ser. Porque yo no veo bajo ninguna fórmula que vuelva a haber un PLD unido. Y si no hay un PLD unido, aquí hay que ver cómo son las ofertas para saber proyectar el futuro. Que no hay ni siquiera encuesta posible que lo pueda proyectar, porque en la matriz no tiene qué es lo que va a pasar. Hay que seguir esperando, pero ya hay que seguir esperando consciente de que hay un panorama político diferente. Bueno, alguien que maneja encuestas me daba la información de que el doctor Fernández pasó de ser la segunda figura de oposición en la República Dominicana a ser la primera figura. Cuando se mide la figura más importante de la oposición al gobierno, quien encabeza las encuestas hoy día es Leonel Fernández. Mírelo usted. Sí. Entonces, mírelo usted. Entonces, digo eso a propósito del planteamiento que usted hace, que le veo mucha lógica. La gente ve la oposición al gobierno de Leonel. Sí, entonces, Leonel encabeza la oposición al gobierno. Eso no tiene forma de arreglo, como dicen muchos. Yo pienso que sí. Yo creo, ahí quiero irme al discurso de Freddy. Freddy piensa que eso puede arreglarse. Yo creo que... Acuérdese que usted dijo que el hombre está dado. Pero es verdad, Luisín. Mi percepción. Yo no tengo... ¿Y se va a quedar dado? Mi percepción es que al presidente lo han golpeado. Políticamente está golpeado. Esas declaraciones del Departamento de Estado fueron declaraciones, no importa que el gobierno haya hecho lo que hizo para tratar de explicar lo que ocurrió y en el contexto que eso ocurrió, pero la distribución original de esto, la versión que se dio a conocer primero, quiero decir, no dejaba bien parado el gobierno y era como una reprimenda del grande al chiquito, ¿no? No, y la misma advertencia que hizo la embajada en el día de ayer a los nacionales de que tengan cuidado con los alrededores de que no vayan por ahí. Congreso, es también una quiquilla contra el gobierno. Sí, pero yo esa parte no la interpreto así porque es una preocupación que siempre tiene la embajada en cualquier país del mundo de cuidar a sus ciudadanos y advertirle en cualquier momento que no visiten un país o que no se expongan a tal cosa. Eso creo que ya es una rutina que yo no lo puedo vincular con asuntos políticos. Dani, si lo hace el Departamento de Estado como siempre lo hace, ok, ahora cuando lo hace la embajada aquí, yo pienso que tiene una intención de dañar la ejecutoria del gobierno. Don Freddy pudiera tener razón en el sentido que los americanos no van por ahí. Ni siquiera de noche, que ya no hay aquello que había. Sí, ahí no van. Y óigame, a mí me llamó la atención, claro, porque
¿Qué es eso? O sea, ellos van a sacar un arma, van a buscar un trabajo, o sea, al ministerio o al ayuntamiento. Luisín, yo digo que al presidente le han dado, pero creo que a fin de cuentas el presidente es del PLD. El presidente es del PLD. Yo no me imagino que el PLD propicie lo que todo parece indicar que estaría propiciándose a partir de ahora, que es que otro partido acceda a la administración del Estado. Ah, usted no lo está viendo. Pues mire, lo que yo le acabo de analizar. No, eso es lo que está ocurriendo. Lo que estoy viendo ahora es eso. Y si eso ocurre, que yo creo que quizás es lo que le convenga al país, quizás eso es lo que el país necesita. Pero una cosa es lo que el país necesita y otra cosa es la suerte que vayan a correr esos amigos del PLD después de que eso ocurra. Porque con las ganas que le tienen esa gente de aquel lado, ¿verdad? Con las ganas que están expresándose de diferentes maneras de sectores de la política norteamericana contra esa estructura del PLD, la presión que habrá internamente o la presión que habrá sobre República Dominicana o quien gobierne República Dominicana a partir de agosto del 20 va a ser grande para que a esa estructura del PLD se le desmorone. Y yo creo que ellos tienen que tener en cuenta también ese tipo de cosas. Pero también hay que tomar en cuenta lo que es planteado. Todos los números, todos los resultados en la historia política reciente indica que uno y otro se necesitan. Y cuando digo, no digo los líderes, sino los grupos se necesitan. Parece que no. Parece que no. Son tan grandes cada grupo que no, parece que no. Por eso es que planteo que el panorama electoral hay que comenzarlo a ver diferente. Uno necesita por eso es que otro y viceversa. Por eso es que planteo que hay que verlo diferente, que ya hay un PLD de esta forma, hay un PLD de esta forma y hay un PRM de esta forma. Fíjese que ayer parte del análisis del resultado de la marcha hacia el Congreso fue ver si superaba o no a Abinader. Sí. Fíjese eso. No, pero eso no estaba en discusión. Sí, Dani, bueno, pero si hubiese, si va fue que dos Luis Iván, dos gatos, tuviera liquidado. Sí. No, porque esa gente de Leonel tiene una estructura fuerte de mover gente. Sí, pero... Sí, eso no, esa gente no. No sé si Félix Batista operó ahí, pero ellos tienen una estructura fuerte. No, él estaba en el Senado, estaba trabajando. No, pero él puede estar ahí. Él trabaja en madrugada. Es el único que es como Dios en el PLD, que está en todas partes. En todas partes. Bueno, vamos a publicidad. Regresamos más adelante, tendremos una conversación con Roberto Rosario Márquez, que es del equipo del expresidente Leonel Fernández.